Listo. Bueno, entonces, sí está clarito. Esta es la parte segura y es lo que yo quiero saber en un futuro. Esa es la probabilidad condicional. Listo. Ahí revisamos ese video de teorema de Bayes de teorema de probabilidad total y lo que es la definición de probabilidad condicional y ahí recordamos bien qué es la definición de ella, ¿vale? Sí, sí, dale, dale. Listo. Bueno, entonces nosotros dijimos, listo, en distribuciones pasa lo mismo. En distribuciones pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que la distribución de x dado y, evaluado en un x dado un y fijo, es igual a la distribución de la conjunta, que es que pasen los dos al tiempo, sobre la marginal de y, o sea, f de y, perfecto. Y el teorema de Bayes va a funcionar de la misma manera. Entonces, f de x dado y, evaluado en x, en x dado y, es igual a ¿quién? A f de quién dado quién. Sé que, A f de xy. sí, f de yx, Ah, sí, por lo que este se invierte. sí, Evaluado cierto. sería en y dado x, por la probabilidad de quién. Sería, De x. bien, muy bien. Por la distribución de x sobre la distribución de y. De y. Muy bien, muy bien. Ese es el teorema de Bayes en funciones. El teorema de Bayes funcional en distribución de... muy bien. Funciones de densidad. Bien. Ujú. Con base en esto, como nosotros ya tenemos y, lo que yo la vez pasada te daba un ejemplo de la uniforme, yo te decía, bueno, de hecho, miremos lo que te decía la vez pasada. Ay, yo no sé por qué quedó ahí. Es que abrí muchos. Muy bien, está quedando ahí. Ya. Lo que la vez pasada decíamos es que, por ejemplo, si nosotros tenemos esta distribución acá, esta, que está abriendo esto, ay, se cerró. Ay, se cerró. Ahí Eh, creo que abrió. listo. Perfecto, gracias, Álvaro. Bien. Entonces, recapitulamos. Tenemos f de x dado y, evaluado en xy, ¿es igual a quién? A f de F, y. exacto, f de y dado x, evaluado en y dado x. Este es dado, o sea que el y ya lo conozco, ¿cierto? Acá. Este ya lo Sí. conoce. Listo, bien. Entonces sería f de y dado x por f de x sobre f de y. Bien. Entonces lo que nosotros decíamos la vez pasada es lo siguiente. Nosotros tenemos una distribución de esta forma. Tiene esta forma, por ejemplo. Esta forma de acá. Shun. Y tenemos esta distribución. Supongamos que es exactamente la misma, sino que está escalada. Pero es exactamente la misma. Si nosotros vemos, la centralidad es la misma, ¿cierto? Digamos que ambas tienen un mu. Esta es una función de Ujú. densidad, digamos que integra 1. Esta sí integra 1. Esta no, esta integra 8.
esta integra 8, esta integra 1. Pero dijimos, si mantiene una monotonía, me da la misma información, porque lo que yo hago acá es simplemente a la distribución, bueno, a la función que tengo acá, pongámosle un nombre, phi de x, yo la puedo dividir en lo que integra, que es 8, y esto me queda la función de densidad original. O sea que no hay lío por proporciones, no es necesario molestar por proporciones porque eso va a funcionar perfecto. Entonces, lo que yo voy a tener es lo siguiente. Yo voy a tener que la función de densidad f de x dado y, evaluado en x dado y, un y fijo, ese y lo conozco, por eso esto me da una constante, ¿cierto? Porque yo a y ya la conozco, es constante, ¿bien? Entonces esto me va a quedar proporcional a f de y dado x por y dado x por f de x, ¿bien? Esa es la regla de Bayes en distribuciones. Entonces nosotros dijimos, listo, la regla de Bayes no demuestra lo siguiente, y de hecho sustenta la máxima verosimilitud, porque lo que demuestra es que f de x es proporcional a la probabilidad de que ocurra x. Entonces nosotros en estadística bayesiana vamos a trabajar las distribuciones como funciones de probabilidad. Esa parte sí es clara, ¿sí? Sí, Eso sí sí, nos sí. acordamos. Listo. Entonces vamos a pasar esto en términos de probabilidad. Entonces, la probabilidad de x dado y, evaluado en un x dado un y, es proporcional ¿a quién? A la A la probabilidad. ¿Sí? de y dado x. Perfecto. Muy bien. Exacto. La probabilidad de x se va a dar x. Perfecto. Listo. Bueno, muy bien. Esto digamos que es la regla de Bayes. eh, la regla de Bayes en distribución. Ahora vamos a verla en el paradigma bayesiano. ¿Cómo es que es el paradigma bayesiano? Entonces, mira, yo voy a tener un vector de parámetros, y este vector de parámetros va a tener una distribución que la va a llamar previa, o p de teta a priori, perdón, a priori. Esta distribución a priori me da la información del pasado que yo ya sé sobre teta. Yo ya sé cómo se comporta teta. ¿Listo? Esa es una herramienta que debo tener, la a priori. Es claro que debo tener una a priori, ¿cierto? Un modelo de probabilidad a Sí. priori. Listo. Segunda cosa que debo tener un modelo de probabilidad de Y. Eso sí lo pedía la estadística bayesiana. La estadística bayesiana decía, bueno, Y distribuye P de Y dado teta. Digamos, teta yo lo coloco como un vector de parámetros porque muchas veces no es solo un parámetro, hay varios. ¿Listo? Eso por eso le coloco esta colita, porque puede ser, por ejemplo, en la normal, ¿quién es teta? La media y la varianza. En la Bernoulli, ¿quién es? Solo teta. En la Poisson, ¿quién es? Lambda. Entonces, esta señora la estamos llamando la distribución muestral. La llamamos. Si está bueno el repaso, vamos muy lento. Me Sí, dices, me sí, dices. ahí voy. Me dices si vamos muy lento y vamos metiéndole un poquito de turbito. No, Estamos pues si pueden repasando. meterle un poquito más rápido si quieres. Listo, de una. Entonces, Ahí bueno, voy. tenemos la muestral que es Y. Listo. Ahora vamos con esa distribución a priori, P de teta, y con esa distribución muestral, ¿nosotros qué estimábamos? Nosotros estimamos la distribución a posterior. Posterior. Perfecto. Y esa es la distribución de P de teta dado Y, que por el teorema de Bayes de distribución, P de teta. Y yo quiero P de teta dado que yo ya sé Y. Entonces, eso por el teorema de Bayes nos da proporcional a P de Y dado teta, que ese es el modelo de probabilidad que se lo conozco, y P de teta, que ese también lo conozco. Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos dos modelos fundamentales en la estadística bayesiana que se usan un montón, que es
el modelo Bernoulli, y nosotros veíamos que hay una distribución que conjuga al Bernoulli. Esa distribución se llama beta, Ujú. beta de alfa beta. Entonces nosotros decíamos, listo, si la probabilidad de teta se modela igual a una beta, ¿cierto? De parámetros alfa y beta, entonces la distribución a posteriori también era una ¿qué? Una beta. Una beta. Esto, digamos eso, esto es una beta de parámetros alfa más S, beta más N menos S. Eh, Ujú. donde, donde S es la sumatoria de los Y sub I y N es igual al número de datos. Bien. Y nosotros Ujú. veamos que esto era muy intuitivo, porque esto sería el número de éxitos y este es el número de fracasos. Y entonces decíamos, listo, alfa es el número de éxitos previos, que ya se saben más o menos el promedio cuando ocurre, y este es el número de fracasos que ocurren antes. Ujú. Ahí, buen recorderis, ¿cierto? El de Sí, la... sí, sí. Y hacíamos la demostración y todo esto, la esperanza, etc. Bueno, lo otro que nosotros veíamos es el modelo Poisson. Entonces, en el modelo Poisson, nosotros tenemos que ¿quién conjuga la Poisson? Gama era. La gama, muy bien, muy bien. La gama, excelente. Entonces, muy bien. P de teta yo lo modelo como una gama de parámetro alfa y beta y la distribución a posteriori me queda una gama, porque se conjuga, de parámetro alfa más S, coma beta más N. Entonces, si uno ve, este es el número de éxitos, Ujú. es el número de ensayos, de datos que se tienen. Entonces, uno lo puede ver como este es el número de éxitos, digamos, de éxitos o sí, de conteo durante Ujú. tantos periodos de tiempo a priori. Tantos periodos de tiempo. Ujú. Bueno, bien. Hasta ahí íbamos súper bien. Entonces veíamos, por ejemplo, que el Krushki nos habla, vamos a verlo rápidamente, el Krushki nos habla para el modelo Poisson, nos habla de tablas de contingencia. Él nos habla, entonces nosotros, a ver, ¿dónde está el índice? Bueno, entonces nosotros ya hemos visto los primeros pasos, ¿cierto? Eh, nosotros vamos, acá ya hablamos bueno, de R, ya lo hemos trabajado. Nosotros ya habíamos hablado de que es una distribución de probabilidad, una función de densidad. Vamos que esto es una parte de la estadística frecuentista que ya la vimos y que fue muy importante antes de meternos en este campo. Vimos la regla de Bayes, ¿cierto? Es muy, muy importante. Ujú. Es la base de la estadística bayesiana. Empezamos con el modelo binomial. Vimos el modelo binomial, la distribución a posterior, la distribución predictiva. Em, y, y bueno, vimos lo de proporciones y hasta ahí vamos. Ah, bueno, alcanzamos a ver Metrópolis Hastings, ya no me acuerdo, creo que sí, ¿cierto? Fue en Un el, pedacito de los saltos, sí. un pedacito de Metrópolis Hastings, listo. Y ahí nos saltamos un poquito para ver el modelo Poisson para que no quedara, porque es que acá le da mucha fuerza al modelo binomial, sin embargo, ahorita lo rescatamos y nos pasamos al modelo Poisson. En el modelo Poisson nosotros veíamos tablas de contingencia, entonces nos saltamos Ujú. un pequeño, mentiras, un grande paso al modelo Poisson que habla de tablas de contingencia.
A ver, nos pasamos para... Era como el 7, no me acuerdo, algo No, así. era bien después, modelo 4. Métrico multi predictions, metric sample, no sé qué. O bueno, ¿sí será? ¿El 5 nomás? Creo que no, creo que el paso el 5 es de cómo ver la distribución beta a priori para la binomial. No, yo me acuerdo que nosotros quedamos en el 7, ahí quedamos. Listo, bien. Sí. Nosotros quedamos por acá. Hmm. Entonces, bueno, pero nosotros sí alcanzamos a ver inferencias sobre la binomial. Sí, 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 por ahí más o menos quedábamos. Ah, sí, porque estábamos viendo esto de los books. Sí, nosotros vimos el código. A ver si abrimos el código rapidito. Bueno, nosotros vimos el código bueno, nosotros vimos el código de la binomial y de la pasó. En el de la binomial nosotros hacíamos que hacíamos los intervalos de confianza muy sencillo, ¿te acuerdas? Ujú. Simplemente con pbinom de la posterior, damos una proporción, el parámetro posterior, teta dado y, llamémoslo, coma, pbinom del límite superior eh, de teta dado y. Perdón, aquí es cubinom, porque es el cuantil que me maneja la probabilidad, digamos, de alfa medios, y acá de uno menos alfa medios. Y listo, esa era la forma tan sencilla y tan rigurosa, porque esto es mucho más riguroso y mucho más sencillo que lo frecuente. Te quedó gustando mucho eso, porque dijiste, listo, no le toca a uno que sacar la raíz cuadrada de P por Mm, Q sobre N y el error estándar, no. Simplemente sí. te Listo, eso. Y también veíamos las pruebas de hipótesis, que las pruebas de hipótesis eran también muy sencillas porque, por ejemplo, yo tengo que el espacio parametral de una binomial es 0,1, ¿cierto? Porque es una probabilidad. ¿Dónde se mueve teta? Teta pertenece en el intervalo 0,1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero el sistema de hipótesis, teta pertenece de 0 a 0,25 a ese intervalo. Luego, digamos, perdón, esa es la hipótesis 1, acá son conteos. La hipótesis 2 es que teta pertenezca de 0,25 a 0,50, digamos. Ujú, La hipótesis 3 es que teta pertenezca a 0,50 hasta 0,75. ujú, 75. Y la hipótesis 4, por ejemplo, es que teta pertenezca desde 0,75 hasta 1. Ese es mi ujú. sistema de hipótesis. Entonces ya tengo, no solo tengo dos hipótesis, como en el caso frecuentista, sino puedo tener un número 4, de 5. hipótesis, el que yo desee. Acá simplemente yo quiero evaluar, listo, yo partí el intervalo de 0 a 1, lo partí en la mitad y acá lo partí. Perfecto. Y quiero ver cuál es más probable, cuál es el intervalito más probable que ocurra. Y llegábamos, por ejemplo, si esta probabilidad de acá es 0,02, esta probabilidad ya es 0,82. Muchas veces va a pasar esto, porque resulta que una beta posterior y es bien concentrada, eso era lo que veíamos. Entonces, si tú tienes un intervalo acá, la probabilidad de que se concentre esto va a ser alta, y por lo tanto estas van a ser bajitas, por ejemplo, 0,10 y 0,6, 0,06. Entonces, ¿por qué hipótesis nos vamos? Por la más creíble, ¿cierto? Por la Lo más, más probable, claro. por la más creíble. Así se Sí, habla en estadística bayesiana. No confiable, sino creíble. ¿Listo? Y lo mismo, intervalos de credibilidad, regiones de credibilidad. Entonces nos vamos que teta está como entre 0,25 y 0,50. Otra cosa de la estadística bayesiana que le critica a la estadística frecuentista, le dice, mire, usted dice que teta es igual a. Pues yo digo que no, porque uno teta no sabe que es igual a. Uno sabe que teta puede pertenecer entre un número y otro número. Entonces es mucho más pulida, mucho más, es mucho más, sí, mucho más teóricamente es formal. Bien, ujú, bueno, entonces, bien, bueno.
entonces vamos a continuar. Bueno, entonces sí nos acordamos de esto, ¿sí? Sí, sí Lo me vimos acuerdo. de la binomial y de la Poisson. Vimos los códigos todos, o sea, binomial y Poisson lo vimos súper bien. ¿Listo? Ya ese tema quedó súper chévere. Ahora, digamos, Ven, Junior, dame un segundito, por favor, dale, espera. dale, claro que sí. Llévalas. Si te quedas sin llaves. Yo ya no necesito saber. No te preocupes, dale. Listo, dale. Bueno, entonces, para nosotros, para ver un tema que el Kruskje nos habla en el capítulo 8 del método de Monte Carlo, nosotros vamos a introducir un nuevo modelo. ¿Listo? Ese modelo se llama el modelo normal. Y el Ujú. modelo normal es bien interesante porque va a requerir un nuevo mecanismo para estimar. ¿Listo? La distribución a posteriori no es que sea de uno la pueda saber, sino que tiene su cierta sutilidad. Entonces vamos a recordar qué es la distribución normal. Distribución normal. Entonces, la distribución normal eh, es una distribución que nace por el límite de todas las distribuciones. Y Gauss se dio cuenta que, bueno, el problema era matemático, como te digo, la matemática aporta mucho a la estadística, y él se dio cuenta que, bueno, que el segundo momento era un parámetro y que el primer momento era un parámetro y que uno se valía a la centralidad y otro a la variabilidad. Después fue que Ujú. se demuestra el teorema central del límite y bueno, es muy buena. O sea que el modelo normal, muy bueno. Se me adaptan muchas cosas al modelo normal porque es una cosa continua que toma cualquier número real. Ok. Entonces, una variable que tome cualquier número real. Eh, por Junior ejemplo, pregunta, ¿estás grabando? sí, 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 Ah, bueno. sí, no sé si, ahí está todo, todo bien. Sí, ahí Dale, está listo, grabando. listo. Listo. Entonces, el modelo normal, pues nace de de esa necesidad y bueno, Gauss halla la integral, esta integral que es muy conocida, la integral de menos infinito a infinito de Ujú. e a la, e a la menos x cuadrado, integral de menos infinito a infinito de a la x cuadrado. Y bueno, él encuentra que efectivamente es raíz de pi, entonces él coge, divide raíz de pi, luego le pone un 2 no sé qué, y bueno, encuentra una función de densidad que efectivamente integra uno y que es la distribución normal. Bueno, no sé si la conozcas de apariencia, la distribución normal. Es uno sobre raíz de 2 pi sigma, Sí. o era Ah, bueno. menos un medio, Sí, 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 eh, algo menos. habíamos visto, sí. Listo. Esta es de Es forma. complicado, de hecho. Sí, esta es la forma. Digamos, en un curso de estadística clásica, de pronto te la presento. Si te la presentaban, ¿no? Sí. Y es interesante porque esta fue la constante que halló Gauss. Este sigma normaliza, porque ahora como yo estoy con sigma, normaliza. Y acá dentro del argumento del exponencial está el x estandarizado, x menos mo sobre sigma. Ujú. Y yo elevo la estandarización al cuadrado. Entonces no es difícil y es muy intuitivo. Esto tiene mucha historia, lo de la integral de Gauss y lo de... De hecho, de hecho, la forma de esta densidad en honor a Gauss se llama campana de Gauss. Ok, ya La entiendo. forma, en honor al que halló esta integral. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, lo que vamos a tener es el mismo paradigma. Entonces, nosotros vamos a tener una muestra desde Y1, Y2 hasta Yn. Vamos a tener que esto es una muestra aleatoria de una normal con parámetro, como es de interés la media, entonces voy a llamarlo teta, y sigma cuadrado. Vamos a suponer, como en el caso inferencial, que sigma cuadrado es conocido de primera mano.
¿Listo? Como en el caso inferencial que a uno le decían, asuma que sigma cuadrado es conocido, ¿cierto? Ujú. Y vamos a modelar teta, o sea, teta es desconocido, pero es modelado a priori. Y lo voy a modelar como una, ¿cuál distribución tú crees que se adapte a teta, a la media? Obviamente, tú que dices, bueno, Mm, la media de una normal, ¿qué valores de la media puede tomar una normal? Cualquier valor real, ¿cierto? sí, cualquiera. Entonces yo lo puedo modelar con otra normal. Y esa va a ser Ok, entiendo. el boom de la estadística, de la normal. Que yo voy a, o sea, que mi distribución para teta va a ser la misma normal. ¿Listo? Ok, Va a ser la misma normal. Algo muy diferente que pasaba en el modelo binomial y pasó que yo, ¿cuál es la conjugada de la binomial? la alfa. La beta. Perdón, la beta. La beta, Beta bien, y bien, gamma, sí. pero bien, ahí está bien. ¿Por qué? Porque yo entiendo que rápidamente, como la alfa no es una distribución, estabas pensando en la beta y eso está bien. Sí. Otra, la de la Poisson, esa sí la sabes muy bien, porque esa Esas sí dos me gamas. ayudaste. Esas gamas, perfecto. Está muy bien, muy bien. Esas dos claritas, que estén bien, bien claritas, bien. Y la de la normal para la media, ya la estamos viendo. ¿Cuál? La Normal. normal, normal, normal. Muy bien. Estos que están O sea acá, que acá, pregunta, o sea que acá el parámetro de TV Student desaparece. sí, todo eso desaparece y todo eso. Aunque la T-Student tiene una historia muy bonita, que fue Gosel quien la trajo. La verdad, aportó mucho a la estadística, sigue aportando porque la estadística bayesiana a mucha gente no le simpatiza mucho y sigue enseñando su estadística frecuentista. Hmm, Em, y pues Gusser hizo mucho con la T-Student. Sin embargo, en la estadística bayesiana, muy poco, muy poco. ok. Muy poco porque no es necesario. ¿Listo? Ya hablamos de la T-Student un ratico si quieres, y no, es bien interesante porque ya no es necesario. Bueno, entonces yo modelo teta, porque uno la T cuando la hacía, cuando sigma cuadrado era aquí, desconocida, ¿sí o no? Sí, ¿Cierto? Que ya en vez z es igual a x barra menos mu sub 0 sobre sigma sobre raíz de n, y la T ya era lo mismo, pero ¿con quién? En vez de sigma era quién. S, ¿cierto? S sobre raíz hacia de ese. Ujú. eso. Gouset se dio cuenta que esto tenía una distribución asociada y que me ayudaba a evitarme conocer sigma. O sea, Sigma. lo que Gouset Ujú. hizo fue mucho. Sin embargo, acá, si sigma es desconocida, nosotros vamos a decir, ah, listo, sigma cuadrado tiene una distribución asociada, ¿vale? Y Ah, ya, nos evitamos lo de la T. Pero bueno, buena estuvo tu pregunta, porque ya nos vamos a evitar lo de la T. ¿Bien? Bien, entonces, estos se llaman hiperparámetros, ¿vale? Los parámetros que yo especifico, hiperparámetros, ok. que yo los especifico antes de definir el modelo. Bueno, y lo que nosotros queremos son tres elementos. Eso es lo que hicimos con la binomial y la Poisson. Queremos una distribución, ¿cómo se llama? Una distribución a A posteriori, priori. ¿cierto? Bueno, a La a posteriori. priori, esta es la a priori y esta es la Ujú. muestral. Entonces yo quiero una distribución a posteriori, Ujú. a posteriori. Quiero una función predictiva, Ujú. digamos, la predictiva a priori y la predictiva a posteriori. La predictiva a posteriori. Esos son los tres elementos que nosotros vamos a hallar. Ujú. La posteriori es como central, ¿sí? Sin embargo, estas son muy buenas y más en el ámbito de regresión, que es donde más se usa la normal. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver que la distribución muestral es proporcional a quién, porque nosotros vamos a ver, nosotros tenemos que y sub 1 hasta y sub n
es una distribución, una muestra aleatoria de una normal con teta y varianza sigma cuadrado, y esta sigma cuadrada es una ¿qué? En este caso que estamos considerando, ¿es? Constante, ¿sí o no? Ok. Ujú. Este teta sí que, este teta sí varía, Sí. sí varía, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que P de Y sub I dado teta, ¿cierto? La muestra es igual a uno sobre raíz de 2pi sigma exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado y Ujú. sub i menos teta al cuadrado. Esa es la forma de la normal. Ya normal, sí. Ahora, si yo te dijera, ¿qué es constante acá? ¿Raíz de 2pi es una constante? Sí, no. Sí, sí, porque digamos ya la Ok. conozco. Pi es tres coma Ah, bueno. catorce quince nueve. Ok, entiendo. Sí, 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 es cierto. Sigma es una constante. Sí. Sí, porque la estoy asumiendo así. Ya ahorita la vamos a asumir variable, pero por ahora la estamos Ujú. asumiendo constante. Entonces nosotros tenemos que P de Y sub i, dado teta, es proporcional, porque a nosotros nos interesa que sea proporcional a Ujú. una exponencial de parámetro 1 sobre 2 sigma cuadrado, Y sub i menos teta, y todo esto al cuadrado, ¿cierto? Ujú. Re bien, y ahora nosotros tenemos, si nosotros tenemos n observaciones, nosotros vamos a tener que la probabilidad de todo el vector de observaciones, que lo estamos denotando Y barrita, si se entiende Ujú. quién es Y colita, ¿cierto? Sí, los datos que nosotros estamos viendo. Los intentos Exacto. sería, por ejemplo, las tiradas de Yes. la moneda. Perfecto. Muy bien, Álvaro. Muy bien. Entonces, dado esto, sería proporcional, como en este caso las estoy asumiendo independientes, entonces quedaría la productoria. Y en una exponencial, ¿en qué se me convierte un producto? ¿En una qué? Una exponencial, un producto, una multiplicación. O sea, exacto, en una No, suma. multiplicación, ¿en qué se me convierte? Suma. En suma. Muy bien. Entonces me queda acá exponencial de menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, sumatoria desde i igual 1 hasta n, de y sub i menos teta al cuadrado. ¿Listo? Y esta me quedaría mi distribución muestral, ¿vale? Ujú. Bueno, una equivalencia, porque la distribución muestral, pues es con 1 sobre raíz de 2pi y todo eso. Sin embargo, esos son ¿qué? Cons constantes. Constantes, Y sí. eso no, en la estadística bayesiana, eso no me interesa. Y ahora vamos a esto, todo esto es la distribución muestral. ¿Vale? Esto te lo dice la muestra. Con eso se quedaba la estadística frecuentista. Ya, ella no asumía la experiencia. Era terca. Yo me doy golpes, me voy de jeta contra el planeta sin Ujú. considerar lo que aprendieron, lo que está en el pasado, ¿sí? Me voy sin aprender lo que había en el pasado. Bueno, bien, esto es la distribución muestral y vamos a considerar la distribución a priori, la distribución priori. Bueno, priori, ¿cómo estoy considerando a teta? ¿Como una qué? Como una también, Constante. como Ah, una, no. no, esa no es constante, porque esa No. yo voy a hacer inferencia sobre ella. Esta sí es variable y es de teta sub 0 sobre De, sigma cuadrado sub 0. Estas sí son ¿qué? variable. No, estas de adentro. Estas sí son constantes. Ah, perdón, sí, constantes. Veamos, hagamos ese ejercicio, está interesante. Miremos lo siguiente. Por ejemplo, acá, ¿este alfa y este beta son variables o son constantes? Alfa y beta son constantes. Son constantes, ¿listo? Eso. Eso se llaman los hiperparámetros. En el gamma, Ujú. estos son ¿qué? Constantes a priori, que yo ya lo Constantes. sé por el pasado, porque ya ocurrió en el pasado. Esos son los éxitos en tanto tiempo que han pasado. Esto es pasado, o sea, experiencia que yo ya tengo. Bien. Entonces, este teta es variable y yo lo modelo con unos hiperparámetros del pasado, que estos ya son constantes, ¿vale? Ujú. Listo, bien. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos queda P de teta. P de teta es igual a 1 sobre raíz de 2pi
sigma sub 0 cuadrado exponencial de menos 1 sobre 2 sigma sub 0 cuadrado, teta menos teta sub 0 y al cuadrado. Cuadro. Bien, Ujú. ¿qué es constante acá con respecto a teta? Este es constante, ¿sí o no? Sí. Y ya este es variable, porque de hecho estoy modelando a teta. Entonces yo puedo Ujú. decir, listo, P de teta es proporcional a esta exponencial. ¿Listo? Ujú, es cierto. De hecho, voy a colocarlo un poquito más pequeño, como acá, para que no me ocupe tanto y pueda usar una cosa, un espacio acá que necesito. Listo. Exponencial de menos un medio sigma sub 0 cuadrado, teta menos teta sub 0 al cuadrado, a priori. Y esto es P de teta. Bueno, ya tenemos P de y dado teta y tenemos P de teta. Entonces, ¿a quién tenemos? ¿A la normal? Sí, pero ¿a quién tenemos? Si ya tenemos la muestral y tenemos la a priori. Entonces podemos A mi modelarla. parámetro posterior, ¿no? Perfecto. Muy bien, sí. La posteriori, ¿qué sería? P de teta dado y es proporcional a quién? A P A la de exponencia. Ah, bueno. y dado teta por P de teta, ¿sí o no? Ah, ok. Sí, 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 sí. Y esto es igual a lo que tú decías. Bueno, esto es proporcional otra vez a lo que tú decías. Eso es proporcional a la A la exponencial. exponencial. Ok, ah, sí. ¿A cuál? A esta. Ujú. Eso. Ay, copié mucho. Ay, control. A ver. Ah, acá está. Proporcional a esta multiplicado por esta de abajo, ¿sí o no? Ujú. Bueno, listo, re bien. Entonces ya sé que la posteriori es proporcional a ella. Entonces, esto me queda igual a la exponencial. Mira lo parecido que nos va a quedar a la binomial de la Poisson. A la exponencial de eh, este por este es simplemente este más este. Porque acuérdate que el producto de exponenciales es la suma de los argumentos. Sí, Y digamos en común tienen menos un medio. Entonces queda menos se un quedaría medio, igual. Ujú. quedaría similar, menos un medio, eh, sumatoria de los y sub i menos teta al cuadrado sobre sigma cuadrado más, porque ya tengo menos un medio acá, más Ujú. em, teta menos teta sub 0 al cuadrado Cuidado. sobre Ujú. sigma sub 0 al cuadrado. Eso, bien. Esto me queda proporcional la posterior. Bueno, entonces nosotros tenemos esta es nuestra posterior, vamos bien. Ahora vamos a reescribirla, vamos a irla reescribiendo. Entonces, nosotros tenemos que esto es igual a exponencial. Todo está muy claro, ¿sí? Lo que Sí, hicimos hasta es ahí sí. siguiendo el paradigma. Y siempre vamos a seguir el paradigma, o sea, siempre, siempre, para regresión, exactamente lo mismo. Bueno, hay una sutileza que hay que notar en su momento, pero vamos siempre a seguir exactamente el mismo camino. Menos un medio de quién. Entonces, lo que yo voy a hacer es expresar esto en términos de volverlo, distribuir las sumatorias. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero nos queda sumatoria de el primero al cuadrado, ¿cierto? Ujú. El primero al cuadrado Ok, ya entiendo, menos sí. dos Menos veces, exacto, sí. el primero por teta, ¿cierto? Que de hecho teta yo lo puedo sacar, más esta sumatoria, entonces sería n veces teta cuadrado. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien o no? Sí, todo sobre sigma al cuadrado, Todo ¿no? decimos al cuadrado. Perfecto, muy bien. Más, este nos queda em, teta cuadrado, ¿cierto? Sí, menos 2 veces teta. Menos dos veces teta, teta sub 0,
más Sobre sigma cuadrado. teta sub 0 cuadrado sobre sigma sub 0 cuadrado. Ah, bueno, esa vaina, sí. Muy bien. Y acá cerramos bien. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es una especie de, como de contraste en cómo podemos organizar la nueva distribución. Bueno, algo importante que nosotros tenemos es que, por ejemplo, la suma de los y cuadrados, eso es una constante. ¿Y por qué es una constante? Porque yo ya conozco y. Entonces, ese no es que se me cancele, sino que me queda proporcional a esto sin el y. O sea que no lo voy a tener en cuenta, Ok, el y cuadrado. A este sumatoria de los y, esto sí no lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque está multiplicándose con teta. con teta. Eso sí no lo puedo quitar. Más n veces teta cuadrado, eso tampoco. Bien. Ahora acá, teta cuadrado tampoco lo puedo quitar. Menos 2 veces teta por teta sub 0, eso tampoco lo puedo quitar. Pero mi Más, sigma cuadrado no sería un parámetro conocido, no podría cancelar los sigmas de abajo. no, ¿por qué? Porque esos sigma sub 0 están ponderando la Entiendo. Ya. información a priori, que en este caso tenemos, y la información a posteriori. Sí, claro. ¿No? De hecho, el sigma se va con ese y sub 2, ese sí. Sin embargo, como este me está ponderando a teta, es que acá incluso Ujú. este sigma cuadrado también me está influenciando a teta. Lo Sí, mismo claro. este No, teta no sub se 0 me puede. están influenciando, por eso no se puede. Bueno, muy bien. Y ahora, este teta cuadrado, lo que va a ocurrir con este teta cuadrado es que se me va a ir también por la proporcionalidad ya de teta cuadrado, porque no lo necesito. Es por eso, porque no lo necesito. ¿Por qué? Porque no me está interactuando con el resto de cosas. Ok. Entonces me va a quedar la proporcionalidad. Este es el otro que se me va a ir, que no voy a tener en cuenta en la distribución muestral, porque no está interactuando. Si en ese momento que no está interactuando, uno puede quitarlo y no hay ningún lío. Bueno, uy, perdóneme, es el otro. Este está aleatorio, ¿verdad? Es este, que no me está interactuando con teta. Ok. Otra vez, ahí fue una confusión. Estamos quitando todo lo que no interactúe con teta, ¿cierto? Y este, de hecho, es un teta. Entonces, esto interactúa con teta, esto interactúa con teta, de hecho, este es teta cuadrado, interactúa con teta, este interactúa con teta, y este es el que no interactúa con teta. Mil disculpas, Álvaro. Sí Pues, es claro por qué lo estamos quitando, porque no interactúa con teta y la distribución es con respecto a teta. sí. Bien, ahora sí, uf, le pego una pifiada ahí. Listo. Y lo vamos a organizar de tal manera que nos quede una normal. Entonces, nosotros tenemos que esto es exponencial de menos un medio, y lo que vamos a hacer es factorizar esto. Bien interesante. Entonces, nosotros vamos a sacar factor común teta cuadrado. ¿Listo? Entonces nos queda factor de teta cuadrado, acá nos queda n sobre sigma cuadrado, ¿sí o no? Ujú. Y teta cuadrado nos queda más 1 sobre sigma sub Sigma. 0 cuadrado. 0, bien. Y vamos a factorizar teta más, bueno, vamos a factorizar 2 teta. ¿Factor de quién? Factor de. Sí, entonces el menos, de una vez para que nos quede entre una suma, porque ambos son menos 2 teta y menos 2 teta. ¿Sí ves acá? Ok, sí. Entonces, lo hacemos con la sumatoria de los y sub i es n veces y barra. Eso se puede ver así. Ok. Sobre sigma cuadrado más, acá es teta sub 0 sobre sigma sub 0 cuadrado. Sobre sigma sub 0 cuadrado. Y tendríamos la función, ¿cierto? Tendríamos la proporcionalidad de la distribución a posteriori. ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Cómo vamos hasta Sí, ahí? sí. Bien. Listo. Entonces, nosotros tenemos la siguiente forma. Nosotros tenemos la siguiente forma. Tenemos teta cuadrado
por una constante acá que la vamos a denominar A, menos 2 veces teta por una constante que la vamos a denominar B. Ok. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a hacer es completar cuadrados. ¿Listo? Vamos a completar el cuadrado. O sea, si tú ves acá tenemos teta cuadrado menos 2 veces teta y queremos completar el cuadrado para ver un cuadrado, que es lo que nos interesa. ¿Listo? ¿Si es claro o no? ¿Cómo vamos hasta ahí? Hasta ahí es claro, pero no entiendo qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es completar el cuadrado para tener el exponencial. Porque si nosotros nos acordamos, el exponencial es menos un medio de la estándar x menos mu sobre sigma y todo al cuadrado, para que sea una normal. Ok, entiendo. Donde este sería el parámetro mu y este sería el parámetro sigma, en cómo reorganicemos esta R. Esto pues Ay, acá es ay, evidente, acá en esta es evidente, sin embargo acá ya pues nos van a quedar una serie de formas. Porque necesitamos ver ese cuadrado, es por eso que vamos a completar el cuadrado. Y ujú, lo bueno ok. es que nos queda, ¿cómo es que es el cuadrado? El cuadrado perfecto es A, veámoslo en términos de X para que no nos pierda. AX cuadrado más 2 veces BX más B cuadrado. Y esto entonces es simplemente una constante. O sea que es Ujú, una condición de proporcionalidad y no me afecta en nada la distribución. Porque lo variable es teta. Teta cuadrado menos 2 veces teta más b cuadrado. Sería una constante. Y si yo sumo una constante dentro de la exponencial, lo que estoy haciendo es multiplicando, porque acuérdate que dentro de la exponencial las sumas son en realidad multiplicaciones. Y como es proporcional, no hay ningún problema. ¿Sí es claro? ok, sí. Y esto es a más, perdón, esto es... digamos, bueno, si tuviéramos ax cuadrado más 2 veces bx más bx cuadrado, em, a ver, el binomio, el binomio nos dice que acá sale una raíz y acá sale otra. Ya tengo que revisar mejor la teoría, porque no es un trinomio cuadrado perfecto, entonces revisar la teoría con calma de matemáticas. Sin embargo, si nosotros tenemos, por ejemplo, 3x cuadrado menos 5x, ¿cierto? Y nosotros queremos completar eso. Entonces, lo vamos a sumar a un número y se lo vamos a restar, ¿listo? Eso es lo que nosotros Sí. vamos a hacer, ¿sí? Y entonces tenemos 3x cuadrado menos 5x. Bueno, entonces yo necesito encontrar un número de tal manera que esto me dé un, un binomio. Entonces yo tengo que, esa forma es de esta manera. Acá yo lo puedo expresar como em, o sea, necesito 2 veces y tengo que cancelarlo para que me quede. Entonces lo multiplico por 2 y me queda debajo. Y arriba coloco este mismo, que sería en este caso 5. Ese numerito que me dio lo elevo al cuadrado. Entonces vamos a ver si efectivamente eso me da un binomio de la forma. Si nosotros vemos y pasamos a dividir el 3 en su totalidad, nos queda una cosa como x cuadrado. em, menos 5 tercios de x. Y este sí lo quiero ver como un binomio perfecto. Ahora sí, ya me curé en la teoría. Perdón, se me había olvidado esas cositas Por ejemplo, hagamos un ejemplo. 5x cuadrado más 4x. Quiero completar el cuadrado. Entonces quiero sumar algo de tal manera que esto me quede cuadrado y se lo quiero quitar para que no haya lío. Entonces, ¿cómo sería? Sería, paso, ahorita divido todo en 5 y después lo multiplico. Entonces, divido todo en 5. Entonces me quedaría x cuadrado más 4 quintos de x y lo quiero sumar con un número de tal manera que esto me dé binomio al cuadrado perfecto. Entonces, este es a cuadrado, este es 2 veces ab y este yo quiero que sea b cuadrado. Entonces,
Entonces, 2A, bueno, 2B, porque el A es el X, ¿cierto? El A es el X. Ujú. Entonces, 2B es igual a 4 quintos, ¿cierto? Sí. Entonces, B es igual a 2 quintos. Entonces, acá me queda 4/25. Y completo el cuadrado. Y acá me queda menos 4/25. Lo 25. resto. Sí es claro cómo completar cuadrado, ¿sí? Lo Sí. veo de la forma A cuadrado más 2 veces AB más B cuadrado. Bien. Listo. Con eso, yo tengo esto es igual a X más 2 quintos al cuadrado menos 4/25, que en la exponencial, como esto va a la exponencial, este menos en una resta se me transforma en una multiplicación o una suma. Sumas y restas se me pasan a multiplicaciones y divisiones. Sin embargo, Ujú. dividir, pues es multiplicar por un 1 sobre. Entonces, una división es una multiplicación. Entonces, esto no hay lío. Si yo sumo y resto, no hay ningún problema en la que, en la estadística bayesiana, porque yo hablo de proporciones. Cancelo y me queda a mí mi cuadrado que necesito para ver la normal. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Dale. Listo. Entonces, este va a ser A y este es B. Entonces yo voy a tener que esto va a ser proporcional, siguiendo toda la teoría que hemos visto, siguiendo a menos un medio. Entonces, viene. Voy a llamarlo A y voy a llamarlo B. Voy a seguirlo llamando así. Viene. A por teta menos B sobre A, que era lo que nos da, la razón que veíamos la parte pasada, Ujú. y ahora le restábamos esa B cuadrado sobre A, que es una constante. Eso era el proceso que seguíamos acá del binomio. Si es claro, del Sí. proceso acá en los numeritos. Estamos pasando esta teoría hacia la norma. Bien, y esto es una resta dentro de una exponencial, o sea, esto es una ¿qué? Un constante, ¿cierto? Es una multiplicación de una constante. Como es proporcionalidad, eso se me va. Si es Ok. claro hasta ahí, ¿cierto? Sí. Entonces me queda exponencial de menos un medio y quedaría, bueno, incluso puedo sacar el A, menos A medios, factor de teta, menos B sobre A, y todo al cuadrado. Bien, sí está clarito, ¿sí? Sí. Sí, sí, eso sería. Bueno, y listo, ya tenemos la forma de una normal, ya la vamos a ver por qué. Nueva página. Bueno, entonces, esto es igual a que a la exponencial de quién. Yo puedo ver este de la siguiente manera. Menos un medio por este que está arriba, lo paso abajo, pero a la menos uno, o sea, uno sobre A, ¿cierto? A, Ujú. multiplicado por teta menos B sobre A al cuadrado. Y esto es una normal, ¿cierto? ¿Sí o Ah, no? sí, es verdad. Sí. Es una normal, donde esta es la varianza, ¿cierto? Y donde esta es la media. ¿Listo? Sí, 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 sí. Entonces, yo voy a decir que teta dado y, o sea, la posteriori, va a distribuir normal con media B sobre A y con varianza 1 sobre A. Bien, eso es lo que vamos a hacer. ¿Está todo clarito? Sí, hasta ahí sí. No, re bien, re bien. Eso, exacto, eso está muy bien, eso está muy bien. Y acá nosotros ya tenemos quién es A. A es este y B es este. Entonces, nosotros tenemos que pues la esperanza de teta ya sabemos quién es. Es B sobre A, ¿cierto? La esperanza posteriori sería. Entonces, la esperanza posteriori, teta dado y, simplemente será B sobre A. Pero B sobre A, ¿B quién es? B es, B es N y barra sobre sigma cuadrado Ujú. más teta sub cero sobre sigma sub cero cuadrado. Muy intuitivo, demasiado intuitivo. Mira,
esta sería la media muestral y esta sería la media a priori. ¿Listo? Entonces tenemos nuestra ponderación. ¿Cómo sería nuestra ponderación? Ah, bueno, sobre A. Sobre A. Entonces, dejémoslo por ahora sobre A. Entonces sería Y barra, que es la media muestral, sobre n veces sobre sigma cuadrado A, más teta sub 0 Ajá. multiplicado por 1 sobre sigma sub 0 cuadrado por A. Mira que acá nos quedó el teorema que nosotros habíamos visto. ¿Te acuerdas? Que la esperanza posteriori era una ponderación de la muestral con la priori. ¿Sí te acuerdas de esa parte? No exactamente. ¿Dónde lo vimos? ¿Dónde lo vimos? En los, vente, lo revisamos y acá están. Nosotros lo vimos, por ejemplo, recordemos en la binomial, en la pasó binomial. Entonces nosotros tenemos que la esperanza de teta dado y es igual, como es una beta, en una beta sería alfa más s sobre, sobre beta, alfa más beta más n. ¿Te acuerdas esa parte? Sí, sí, me Y acuerdo. entonces, este S es n veces llevar, ¿cierto? Porque yo tengo que S es igual a la sumatoria de los y sub i. Y entonces, esto es la sumatoria de los y sub i sobre n por n, ¿cierto? Para que se Exacto. cancelen. Sí. Bueno, ¿y este quién es? Y que, Barra. muy bien, por n. Entonces, S es igual a Ujú. llevarla por n. Ese sí es claro. Ya. Por eso ese lo usamos mucho, ese lo estamos Sí, usando demasiado. sí, sí, sí. Listo. Entonces, voy a sacar factor común, alfa. Entonces me queda alfa sobre alfa más beta más n, más voy a sacar factor común y. Entonces me queda y factor de n sobre alfa más beta más n. Bueno, entonces acá voy a multiplicar y dividir por alfa más beta. Entonces acá multiplico por alfa más beta y acá divido sobre alfa más beta. Y recordemos que en una beta esta es la esperanza a priori ponderada con este señor y esta es la media muestral ponderada por ese señor. O sea, ¿qué quiere decir? Que la media posteriori es una ponderación de la media a priori con la media muestral. Sí, Eso es sí, me exactamente lo que acuerdo. estamos haciendo. Ya. Entonces tenemos acá y barra por la ponderación de y barra, que es n sobre sigma cuadrado sobre por a, por más teta sub 0 sobre 1 sobre sigma cuadrado sobre a. Listo. Vamos a hacer una símil, ¿listo? Una símil muy interesante. ¿Qué ocurre si sigma sub 0 es grande? Perdón, Sí, es pequeña, es pequeña, es pequeña. Entonces, ¿este número es qué? grande. Grande. Luego, si Claro. sigma sub 0 es pequeña, o sea, si la varianza a priori es pequeña, le voy a dar harta influencia a la información que. Esto es información a priori. Posterior. A priori. Y esta es información A posteriori, sí. muestral. No, Por lo que esta es Y barra, claro, porque sí, saco la la muestra. muestra. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, ahora, si yo tengo una varianza pequeña a priori, quiere decir que le estoy dando mucha fuerza a la información a priori. Y tiene sentido, porque si hay una varianza pequeña, quiere decir que es una distribución muy apuntada. Y muy apuntada significa que el parámetro se concentra mucho ahí. O sea, es muy difícil sacarlo de ahí. Por eso, Ujú. sigma sub 0 me le da una ponderación muy alta a teta sub 0. Bien, ahora, Y barra, analicemos Y barra. Si n es grande, ¿qué pasa con este término? Se hace pequeño. Si n es grande, no sigma cuadrado, sino n. Bueno, Ah, ok. ¿qué Se pasa hace si n grande. se hace grande? O sea Sí. que si yo tengo un tamaño de muestra grandote, esto va a tender a ser la información que. Muestral. O sea que eso es interesante. O sea que la esperanza de teta dado y, cuando n tiende a infinito, me da la información muestral, que en este caso es y barra. O sea, coincide, cuando n es muy grande, la, Es una inf- la, muestra. la estimación bayesiana coincide con la estimación que.
Normal, pues de la clásica. La clásica, la frecuentista. Muy bien. ¿Está claro? Sí, Muy bien. ya está ahí, sí. Ven, Johnny, regálame 3 minutitos, por favor, ¿vale? Ya vengo. Perfecto, dale, ya le pongo pausa a esto. Voy a seguir grabando. Dale, dale. Listo. Entonces ya está todo, creo. Listo. Entonces, esta es la misma conclusión que llevamos, tanto en el modelo binomial como en el modelo Pasok. Y sigue en el modelo normal, ¿cierto? Ujú. Sigue totalmente igual. Perfecto. Bueno, entonces, nosotros vamos a tener que esta ponderación se va a cumplir siempre, siempre. O sea, siempre la esperanza de la distribución a posteriori va a ser una ponderación entre la media muestral y la media a priori, ¿vale? Ujú. Hasta ahí vamos súper claros, ¿cierto? Sí, bien. Muy bien. Bueno, donde A, recordamos que A es 1 sobre sigma cuadrado. Bien sencillo. Es igual a 1 sobre sigma cuadrado. Bien. Bueno, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, tenemos esta ponderación de la normal y pues veíamos efectivamente que es una combinación de la media muestral, de la media muestral, ¿vale? ¿Sí es claro esa parte? Sí. Todo súper clarito. Bueno, ahora nosotros vamos a seguir viendo el modelo normal. Sin embargo, veamos un ejemplo rápido en R. Es un ejemplito rápido en R y nos pasamos para la media normal con sigma cuadrado desconocido, que va a ser muy importante para cuando empecemos modelos lineales. ¿Listo? Y acá vamos a darle mucha fuerza a modelos lineales generalizados. Acá sí vamos a darle más detalles, ya, pero es que eso lo pasamos muy rápido en la parte pasada del curso, en la frecuentista. Sí. Esa parte lo pasamos súper rápido. No, acá sí le vamos a dar mucha importancia porque eh, es mucho más riguroso hacer regresión generalizada por estos métodos que por frecuentista. Y vamos a ver igual detalles que la frecuentista se toma por alto. Igual sirve, no digo que no. Funciona, funciona. Sin embargo, esto es mucho más pulido rigurosamente. Obviamente, si uno no tiene información a priori, o usa las no informativas, ¿cierto? Las poco informativas, o simplemente pues, se abstiene de usar esto. Sin embargo, uno puede usar las no informativas, por ejemplo, la regla de Jeffrey y esas cosas. No sé si ya la vimos, la verdad, la regla de Jeffrey, no sé si ya la vimos. Si la vimos o no. Creo que no, aún no. Creo que aún no, porque No. el Prushki no la toca, entonces no lo toque. Pero sin embargo, sí sería bueno. Es algo importantísimo porque muchas veces no tiene información a priori. Bueno, entonces analizamos varias cosas. Analizamos la primera cosa es que nosotros le damos fuerza. Nosotros tenemos una ponderación, llamémoslo así. Eh, bueno, nosotros tenemos una alfa por y barra más 1 menos alfa por teta sub 0. Tenemos una ponderación y esta es la media posterior, ¿cierto? Teta Sí. dado y. Listo. Tenemos esa ponderación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros tenemos que si n es grande, entonces, que si n es grande, entonces nos queda y barra, ¿cierto? Sí. Y tenemos la otra cosa que tenemos, que si sigma sub 0 es pequeña, nos queda teta sub 0. Ujú. Bueno, es pequeña, vamos a llamarla. Vamos a colocarle en vez de esto, es pequeña, vamos a colocar. Es pequeña, muy pequeña se denota así. Y es grande se denota muy grande así. N es muy grande. Mejor.
más rigurosa la anotación. Entonces, lo que tenemos es que si nosotros tenemos que teta distribuye normal con media teta sub 0 y varianza sigma sub 0 cuadrado, y la varianza es grande, ¿qué va a pasar? Me voy a ir para este lado o para este lado. Hacia Y, ¿no? Muy bien, muy bien. O sea que esto yo puedo decir que es una a priori no informativa. O sea Sí. que a priori no sé mucho. O sea que si tú quieres una a priori no informativa, colocas una sigma sub 0 cuadrado grande. ¿Listo? Esa es Ok. la forma de usar la estadística bayesiana. Porque siempre necesito a priori. O sea, lastimosamente siempre necesito a priori. Entonces necesito una forma de cuantificar que yo no sé nada a priori. Entonces, ¿cómo cuantifico que no sé nada? Con una varianza que Grande. grande, que no sé nada a priori. Bueno, entonces esto es cuando no sé, no tengo información a priori. Cuando no tengo información a priori. Ok, ok. Info a priori. Bien. Y en este caso me da muy parecido a la normal. Sin embargo, hay otra regla, una regla que se llama la regla de Jesse. Eh, pues esa la vamos a ver un poco después. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplito en R para que se entienda todo esto súper, súper claro. Entonces nosotros, por ejemplo, supongamos que tenemos una media, una distribución normal, digamos, vamos a generar R norm, así se genera en R, ¿no? R norm, y vamos a generar, digamos, vamos a generar, digamos que por ahora 30 datos es lo que podemos, podemos estimar. Entonces, nosotros tenemos 30 datos y nosotros digamos que vamos a tener un teta sub 0, un teta sub 0, un teta sub 0 igual a ¿cuánto? Por ejemplo, coloquemos una media de 5 y una varianza, un S sub 0, una desviación estándar a priori de un 3. Ujú. O vamos a colocarle de un 40, digamos, o sea, muy grande, para que sea poco informativa y compararla con el intervalo de confianza frecuente. Entonces, vamos a generar 30 valores de media T sub 0, de media T sub 0 y desviación estándar S sub 0. Ahí no he ejecutado esto. Vamos. Y ahora nosotros vamos a hallar con t.test, vamos a hallar el intervalo de confianza y nos da, el intervalo de confianza nos da menos 12 hasta 15. Ujú. Uy, porque es que es una varianza muy grande. Esta es la a priori, esta es la información a priori. Vamos a ver la muestral. La muestral me da la muestral, entonces vamos a suponer, teta yo no lo conozco, muestralmente no lo conozco. Sigma cuadrado sí lo conozco, S es igual a 5, porque esa sí es pequeña. Esta es grande porque es la a priori. Esta es la a priori, yo quiero que no sea informativa para ver coincidencias con la muestral. Entonces, nosotros tenemos que ese es fijo y lo que cambia, lo que varía es teta, o sea, t. Pero t se modela a una, o sea, t, el vector t, incluso acá simplemente sería R 1 con t porque t va a ser un vector. T, ese se modela ¿cómo? La media, el teta, ¿cómo se modela? También. Sí, era la media, ¿no? La media Sí, muestral. la media a priori, ¿cómo se modela? Exacto. Como también como una que normal, normal, ¿cierto? Estamos viendo el Sí, la modelo norma. normal, normal. Entonces también se modela normal. A priori se modela normal. Y vamos a hacer n veces de parámetro teta sub 0, esto ya sí ya son los hiperparámetros, y S sub 0. Perfecto. Entonces, tenemos nuestra generación de los test, porque estos son aleatorios. Entonces ya puedo ver mi Y, porque ya tengo
mi T y tengo mi S, que ese sí es fijo. Bien. Ahora sí hacemos nuestro T.test. Nos dice que error en T.test, no he encontrado el vector de observaciones X. Pues es Y. Llamémoslo X, a ver. Vamos a ver quién es X. En assignment. Bueno, va a ser un vector acá, null. For. Hay un error, no sé por qué me causa un error de que cuando le pongo medias como un vector, no me lo ejecuta. Pero bueno, hagámoslo rápidamente. Entonces, y sub i me va a guardar el valor de un RNOR, un valor en RNOR, ¿con qué media? Con la que me generó en dónde? En T, ¿cierto? En T sub i, exacto. ¿Y qué varianza? Esa sí es fija. ¿Y cómo la estoy llamando? Ese. S, perfecto. Bien, o sea, esta parte, hacemos el frecuentista primero, Tim. El frecuentista nos dio menos 15,46 y 19,47. Bien, y ahora hagamos el bayesiano. Entonces el bayesiano me dice que es... Entonces, bueno, para el bayesiano, si pregunta, ¿estas distribuciones han dado sencillas o no? ¿Con los parámetros sencillos o no tanto? ¿Cómo así? No entendí. O sea, la forma de estos parámetros, mira, del A y del B, es sencillo como en la binomial y como en la pasada, es un poquito más como complicado programarlo. ¿Tú qué creerías? O sea, es Se te sencillo. está cortando. No te entiendo. Aló, ahí sí me escuchas, aló, aló. ¿Aló? A ver, cuéntame, ¿cómo? ¿Cómo ¿Sí me así? escuchas ahí? Listo. Entonces, en la ¿Aló? distribución, Ahí te aló, escucho. listo, perfecto. En la distribución Bernoulli y en la distribución Poisson, nosotros teníamos que las formas de la esperanza a posteriori y de la distribución a posteriori eran muy sencillas, o sea, eran expresiones como A más N sobre B más S, cosas así muy sencillas. Sin embargo, miremos que acá Sí. Ajá. como que los parámetros se vuelven un poquito más tediosos. Incluso nos toca hacer sustitución de A con B, ¿cierto? Sí. Entonces, de pronto como esta dificultad, viene un método a salvarnos la vida. Decimos, mire, no se preocupe, hay un método que le va a salvar la vida de esos parámetros tan bruscos y todo va a seguir siendo fácil. Ese método se llama el muestreador de Gibbs, ¿vale? Ok. Muestrador, creo que se dice. De Gibbs. Entonces el muestrador de Gibbs lo que nos va a decir es, listo, usted no se preocupe, yo le voy a ayudar con respecto a eso. ¿Cómo le voy a ayudar? Con respecto a un vaivén. Entonces va a ser un vaivén, todo un vaivén, un vaivén, un vaivén. Y, y va a ser continuar el método de Monte Carlo. Lo que la vez pasada veíamos. Nosotros la vez pasada veíamos uno de ¿Casos? primeritas. Y nosotros, ¿te acuerdas el método de Monte Carlo? La vez pasada que lo veíamos. Sí. El que Eso, era el paso en el futuro al pasado. exacto. El futuro, ¿cómo sería? El futuro, que sería, lo estamos denotando x sub n más 1, digamos. Dado el presente y el pasado, xn menos 1 y así hasta x sub 1. Ujú. Esto es lo mismo que la probabilidad del futuro dado el presente. Esto se llama la propiedad de Markov, ¿cierto? Sí. Listo. Dado esta propiedad de Markov, nosotros definíamos uno que se llamaba el Metropolis Hastings, el Metrópolis. Exacto, sí. Entonces nosotros hacíamos un vaivén. Entonces empezamos con un punto acá en la función y veíamos cuándo subía. Cuando subía, entonces nos íbamos para el siguiente. Si bajaba, nos quedamos en el mismo. Si subía, nos íbamos para el siguiente y así hasta llegar a la media.
Eso era el Metrópolis. Sí. ¿No? Y se basa porque en las calles uno hace exactamente lo mismo. Si puede adelantar, adelanta. Si no puede adelantar, se queda quieto. Si puede adelantar, adelanta. Si no puede adelantar, se queda quieto. Si puede adelantar, adelanta. Si no puede adelantar, se queda quieto. Sí, es la filosofía del Metrópolis 6. Tiene mucha intuición el nombre. Porque cuando uno va manejando, adelanta. Y si no puede adelantar, pues le toca aguantarse el trancón. Y si Claro. adelanta, y si no, le toca aguantar el trancón. Entonces, era lo mismo en el Metrópolis. Y era mayor la pendiente, aumentábamos, ¿cierto? Si no, nos quedamos quietos. Si aumentábamos, si no, nos quedamos quietos. Si no aumentábamos, nos quedamos quietos y así. Sin embargo, a mí no me gusta el uso del Krushki, sin embargo, pues lo digo, y si algo, pues hacemos un código. El Krushki lo usa para la Bernoulli y para la Poisson, sin embargo, la Bernoulli y la Poisson son modelos muy sencillos que no necesitan estos métodos de simulación, ¿sí me entiendes? No, no, por la sencillez de sus modelos no lo necesitan. Ok. Sin embargo, pues bueno, lo vimos que ahí, pero el que sí lo va a necesitar estos métodos eh, va a ser el modelo normal, ¿listo? Porque va a tener dos parámetros, entonces vamos allá. Nosotros hasta el momento veíamos que Y tiene una distribución normal con media teta y varianza sigma sub 0, sigma cuadrado. Y nosotros teníamos que este es fijo, ¿cierto? Sí. Ahora vamos a ver el otro caso y vamos a ver que este es aleatorio. Entonces va a ser nuestro primer modelo bivariado. Nosotros hasta el momento siempre hemos visto solo uno y hemos estimado Ok. solo la media. Por ejemplo, en el Poisson estimábamos el lambda, ¿cierto? Sí. En el Bernoulli estimábamos el teta. Ujú. Ahora nosotros vamos a estimar simultáneamente tanto teta como sigma cuadrado porque ambos van a ser desconocidos. Y va a ser análogo, yo siempre voy a hacer un símil con la frecuentista, que es lo que le enseñaban en frecuentista y que es lo que vamos a aprender acá. En la frecuentista nosotros nos enseñaban todo sobre una normal con media mu y varianza sigma Sigma sub 0 cuadrado. con sigma cuadrado conocida. En ese caso era el test z calculado igual a x barra menos mu sub 0 Ajá. sobre sigma sobre raíz de n. Y bueno, la variable pivotal que la ayudó Gusselt, la colocó con el seudónimo de T-Student porque el empresario, o sea, no le dejó compartir el conocimiento. O sea, Gusselt lo hizo para el control de calidad de una empresa, muy bueno, o sea, fue un avance que iba a revolucionar, que iba a partir un antes y un después de la estadística, Gusselt con la T-Student, porque mira que esto, la hipótesis nula te da mu sub 0. X barra lo tienes de la muestra, raíz de n lo tienes de la muestra y S lo tienes de la muestra. Pues madre, quedamos hechos. Tras de que, y esto lo peor es que la distribución solo depende del tamaño muestral, o sea, ni siquiera depende de un parámetro. O sea, el avance de Gusselt fue darnos una distribución que no dependía ni de parámetros y solo dependía de la muestra. O sea, fue muy bueno el avance de Gusselt. Claro. Sin embargo, bueno, en el 1903 más o menos que se da este avance de Gusselt con la T-Student, el jefe de él, por lo que él está trabajando en una empresa de control de calidad, le dice, usted me hace el favor y no publica ese resultado. Él dice, pues es un resultado muy científico, muy importante, no quiero morirme sin enviarlo, todo eso. Él lo coloca en una carta con el seudónimo de T-Student diciendo que por favor, o sea, no investigaran de quién haya sido, que lo usaran, que siguieran el avance científico, pero que por favor no, porque si no lo mataban. Él lo envía bajo el seudónimo de T-Student y hasta hoy se duda que fue Gusset, pero lo más probable es que haya sido él. Pero aún se duda de quién sería. Uh-huh. Muy interesante, ¿no? Sí, resta. Entonces, mira, lo que hemos hecho es análogo a la... Entonces hemos hecho es normal con media teta y varianza sigma cuadrado con sigma cuadrado conocido, que es el análogo al z. Y entonces teta lo veíamos como una normal con media teta sub 0 y varianza sigma sub 0. Ujú. ¿No? Ahora vamos a ver el análogo al test en lo que hizo Gosset. Gosset dijo, listo, yo nunca conozco sigma cuadrado y yo estoy asumiendo en mi empresa que lo conozco. O
sea, en su empresa asumían que lo conocían. Entonces, él se puso la tarea en, en hallar esa distribución de student, porque él sabía que n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, ¿cómo distribuye? Chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Ujú. Entonces, ya Sí. con eso, él hizo toda la teoría y con el teorema de la transformación llegó a que efectivamente esto distribuye de student. Bueno, tenía una distribución ahí rara que era pivotal. ¿Qué significa pivotal? Que no depende de los parámetros. Hizo un avance grandísimo, muy grande. Eso es. Go set. Bien. Entonces ahora vamos a tener, y eso que no tenía computación ni nada de eso, y mira todo lo que hizo, ¿no? Muy, muy áspero. Claro, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener el modelo normal, y sub 1 hasta y sub n, una muestra aleatoria de una normal con media teta y varianza sigma cuadrado, y voy a tener dos a priori. Voy a tener teta va a distribuir normal con media teta sub 0 y varianza sigma sub 0 cuadrado, normal, Ujú. y sigma cuadrado va a distribuir gamma con parámetros. Entonces los parámetros de esa gama, vamos a ver la gama para recordarla, para ver bien cómo es la cosa. Entonces, recordemos la normal, P de Y dado sigma cuadrado, ¿cómo es? Es igual a 1 sobre raíz de 2pi, sigma Euler a la menos 1/2, sigma Ujú. cuadrado, y menos teta y al cuadrado, ¿cierto? Esto es la normal. Ahora la gama tiene una forma muy peculiar, que sería P de sigma cuadrado. Va a ser beta a la alfa sobre gamma a la alfa, sigma cuadrado, alfa a la menos 1, e a la menos beta, sigma cuadrado, y esa es la Ujú. forma de la beta, de la gama. Puede que parezca fea, sin embargo necesitamos lo proporcional, ¿cierto? Acordémonos de esa parte, lo proporcional. Entonces, nosotros queremos calcular la posterior de sigma cuadrado. Entonces, nosotros tenemos que la posterior, o sea, P de sigma cuadrado dado Y, es simplemente, bueno, es proporcional a la productoria entre la posteriori, perdón, la, la muestral por la priori, ¿cierto? Sí. O sea, nosotros tenemos que sigma cuadrado distribuye gamma, digamos, por el modo de parámetros alfa y beta. Entonces yo quiero ver, bueno, cuál va a ser mi distribución a posteriori de sigma cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que yo quiero. Quiero ver cuál es la esta de sigma cuadrado. Entonces tenemos 1 sobre raíz de 2 pi sigma. Entonces 1 sobre raíz de 2 pi sigma. ¿Ahí puedo quitar este o no? ¿Puedo quitar el 1 sobre raíz de 2 pi sigma? Sí, no, porque son constantes y los conozco. Pero acá no es constante porque esa es, ahora me interesa es estimar sigma. O sea, lo Ah, que yo quiero va. estimar ahora es sigma. Entonces, aún no lo conozco, por lo No. tanto lo tengo que dejar. ¿Listo? Bueno, viene. ¿Quién es si es constante? El beta, porque ya es conocido. Ese sí es. O sea, todos los hiperparámetros son constantes. Ok. Beta y el alfa son constantes siempre y cuando no interactúen con sigma. Entonces, bueno, acá por ejemplo el alfa está interactuando con sigma, entonces lo dejo sigma cuadrado alfa menos 1. Sí. Em, Euler el, también se queda. exacto. Euler a la menos beta sigma cuadrado también lo dejo. Y ahora el Euler a la menos 1/2 sigma cuadrado y menos teta al cuadrado. Bien, ahí tenemos. Y lo queremos ver como una ¿qué? Como una gama. Pues resulta que haciendo los intentos, igual, eso es importante hacerlo si tú lo quieres hacer, si uno se dedica a lo teórico, es interesante tratarlo de hacer por este lado y va a encontrar que no encuentra salida. ¿Listo? No encuentra salida. Ok. Entonces, lo que se realiza acá y lo que los
estadísticos bayesianos se dieron cuenta fue que si modelaban de la siguiente manera las variables aleatorias, de esta manera, y sub 1, y sub 2, y así hasta y sub n, lo modelaban de la siguiente manera, normal, con media teta y varianza phi igual a 1 sobre sigma cuadrado, ¿sí? Con parámetro phi igual a 1 sobre sigma cuadrado. Esta sí tenía su posterior gamma, pero una gamma que se llama gamma inversa, ¿vale? Ok. Entonces nace esa gamma inversa de acá. Y nace también la gamma inversa, ¿por qué? Entonces la gamma inversa. Nace esa gamma inversa por la necesidad de medir la precisión. Por ejemplo, nosotros teníamos que si sigma sub 0 cuadrado es grande, hay mucha o poca precisión. Si sigma, o sea, si la No, varianza es, hay poca precisión, ¿cierto? ujú, Poca precisión. Si sigma sub 0 cuadrado es pequeña, hay mucha que. precisión. O sea que un grado de precisión, y de hecho así se define la precisión, es ese grado phi. Y ese grado phi simplemente es 1 sobre sigma cuadrado. Ok. Un resultado importante que se tiene de teoría de la probabilidad es que si X distribuye chi cuadrado con P grados de libertad, entonces 1 sobre X tiene una distribución asociada que se llama, Sí. perdón, chi cuadrado no, gamma, gamma. Entonces 1 sobre X cuadrado tiene una distribución gamma inversa. Bueno, Ok. Ok. Que estaría bajo el parámetro phi. que estaría bajo el parámetro phi, correcto. Entonces nos interesa esta. Y lo más interesante, es que nosotros ya sabemos, o sea, siguiendo nuestra tablita, nosotros tenemos, siguiendo nuestra tabla, nosotros tenemos acá distribución y su conjugada asociada. Ujú. Para la Bernoulli, conjugada, Beta. muy bien, muy bien, Álvaro. Para la Poisson, Gamma. gamma. Beta. Sí. Para para la normal, Normal. para la normal conocida la media. Entonces, Ah, ok, teta sí. sigma cuadrado conocida, normal. Ajá. Para la normal, con teta y sigma cuadrado, ambos desconocidos, entonces será para teta ¿cuál? Para teta normal Ajá. y para sigma cuadrado, entonces gamma Gamma inversa. inversa. ¿Listo? Muy bien. Ya hemos visto hartísima teoría, creo. Sí, resto. Y esta tablita ya nos va a ayudar a ver los modelos lineales generalizados, porque los modelos generalizados más usuales está el beta, que se usa para cuando yo tengo éxito o fracaso, el Poisson, que se usa para conteos. Ya digamos, Ujú. lo bueno es que la práctica que hemos tenido con el trabajo, sí hemos visto que, claro, el modelo Poisson se adapta a los conteos, todo eso, interesante, aunque ha sido frecuentista, ha sido unas bases muy buenas para lo que viene. El modelo normal para la media conocida, que sería una normal, y el modelo con la sigma cuadrada desconocida, que sería una normal gamma inversa. Ujú. Bueno, entonces mañana seguimos si quieres. Dale, dale. Organizo un ejercicio de los colegios y listo. De una. Ese ejercicio, si es material de mi universidad, no hay problema si lo si lo comparto contigo o quieres que sigamos con el material auténtico. No, no hay ningún problema. No, pues Bueno, por mí mejor. Entre más material tenga, pues más chévere. eso. Entonces voy a compartirte ese ejercicio, me parece muy adecuado para la norma. Sin embargo, Dale. nuestro curso va enfocado a un poco diferente porque, digamos, el curso de teoría de probabilidad es bastante teórico. Y digamos, no le estamos dando mucha fuerza a la demostración de los teoremas, sin embargo, vamos siguiendo un ritmo intuitivo. De Vamos una. siguiendo un ritmo intuitivo. Bien, listo, entonces yo dejo de presentar y voy a pausar mejor dicho, voy a terminar acá la reunión de